Fe18, ¿cierto? O carbón activado, o algún otro tipo de sustrato, que te permite retener cierto tipo de interferentes según sea el tipo de matriz. Estos tipos de cartuchos de extracción en fase sólida son ampliamente utilizados en química analítica porque te permiten extraer un sinfín de interferentes que están, como dice la palabra, interfiriendo, ¿cierto?, en el proceso de cuantificación de la muestra. Porque si usted ve, ¿cierto?, puede ver un cromatograma, ¿cierto?, y usted sabe que por estándar, ¿cierto?, en un estándar en matriz pura que es agua, uno sabe que en el tiempo de retención, no sé, 8.5, aparece el pic de tiocianato, por decirle algo, ¿ya? Pero cuando usted trabaja con cromatografía iónica que no es tan específica, ¿cierto? A ese tiempo de retención pueden estar diferentes tipos de analíticos apareciendo en el sistema. Entonces usted puede observar que en vez de tener un pic definido, usted lo que va a tener es una montaña. Y esa montaña se va a deber principalmente a interferentes. Pero si usted después se instruye, ¿cierto?, en literatura y ve que estos procesos pueden ser mejorados, ¿cierto?, a través del uso de otras técnicas analíticas para poder purificar o dejar en forma más pura, ¿cierto?, el analito que uno está buscando, uno puede utilizarlo y después se da cuenta que ese cerro que uno obtenía, ¿cierto?, en la determinación cromatográfica, finalmente queda como el pic que aparece en el estándar puro que es agua. La gente tiende a pensar que cuando uno ve las notas de aplicación, por ejemplo, de cromatografía, que uno ve que los pics cromatográficos aparecen muy bonitos, muy bien definidos, ¿cierto? Pero eso es solamente cuando uno trabaja con una matriz ultra limpia, que es agua pura, agua milicú, ¿ya? Pero cuando uno trabaja o se mete, ¿cierto?, a trabajar en matriz, la matriz es mucho más cochina, tiene mucho más interferentes, ¿cierto? Los PIC, los límites de detección y cuantificación que uno obtiene cuando trabaja con estos sistemas, ¿cierto?, en el desarrollo instrumental del método, son bastante bajos, pero cuando usted ya se mete a matriz, ¿cierto?, y dependiendo del tipo de purificación que tenga el sistema, esto cambia totalmente, puede ser 3 veces, puede ser 6 veces más ese límite de cuantificación, solamente pensando en la cantidad de interferentes, ¿cierto?, que van a estar incomodando, por decirlo así, ¿cierto?, al proceso de cuantificación. Luego nos dice que la precipitación es una técnica muy utilizada para separar los analitos de las interferencias. Otros métodos importantes de separación son la electrólisis, ¿cierto?, para separarlo en sus componentes iniciales, la extracción por solvente, que también se ocupa mucho, antes se ocupaban mucho en pesticidas, ¿cierto? Se hacían las extracciones en líquidos, para llevar un componente que está en la fase acuosa, ¿cierto?, llevarlo a la fase orgánica, después esa fase orgánica concentrarla, quedar un extracto pequeñito, y ese extracto, ¿cierto?, purificarlo, o bien llevarlo directamente al análisis por cromatografía de gases, ¿ya? La cromatografía, que es lo que le estaba comentando yo, y la volatilización, ¿cierto? La volatilización estoy hablando cuando hablamos de determinar los sólidos totales disueltos que están en una matriz acuosa, ¿cierto? Uno lo deja calentando por un tiempo y luego los sólidos que te quedan ahí, eh, ya sea en el plato, ¿cierto? O en el plato propiamente tal, ¿cierto? En la cápsula Petri, después usted la pesa y usted sabe la cantidad de sólidos totales disueltos que están presentes en una muestra de agua, ¿ya? Eso también es un proceso gravimétrico porque es un proceso por pesada, ¿ya? Para que lo entienda. Gravimetría siempre va a estar asociado a una masada, ¿cierto? O una pesada, como aparece en literatura, de una cierta sustancia X que yo estoy buscando en un sistema en particular. Entonces, ¿cómo vamos a representar, ¿cierto?, una reacción gravimétrica? Principalmente tenemos un analito A que va a reaccionar con un analito B, ¿cierto?, o el agente precipitante, para generar finalmente el precipitado, ¿ya? Dice, el producto AABB es por lo general un producto con baja solubilidad. Es la idea, ¿cierto? Para que precipite, tiene que ser poco soluble en el sistema para que este finalmente esté precipitado en el fondo del recipiente, ¿ya? Entonces dice, producto con baja solubilidad, lo importante, baja solubilidad, si es poco soluble, precipita, ¿cierto? Que puede ser cuantificado después de ser separado. ¿Por qué? Porque voy a poner un sólido abajo, ¿cierto? Que puedo cuantificarlo, porque lo puedo masar. Y secado, ¿cierto?, que puede ser separado y secado, o bien se puede calcinar. Otra de las técnicas también importantes que se ocupan cuando uno habla de la gravimetría es precipitar un compuesto y después calcinarlo.
¿ya? Entonces uno sabe qué obtengo, ¿cierto? O sea, qué precipité, cuál es el precipitado, ¿cierto? Y qué voy a obtener como producto final una vez que yo lo calcine. Entonces también es una forma de poder determinar, ¿cierto? Gravimétricamente la cantidad de una especie determinada, ¿cierto? Porque se va a formar, por ejemplo, si tengo carbonato de calcio, lo puedo calentar, voy a generar el óxido de calcio y finalmente eso es lo que yo voy a cuantificar, el óxido de calcio, ¿ya? Y eso después lo voy a poder masar y voy a poder saber la cantidad de óxido de calcio que yo tengo presente en esa cantidad o en ese volumen de muestra que yo estoy tratando. Dice, por ejemplo, el calcio más 2 se puede determinar gravimétricamente precipitándolo en forma de oxalato de calcio, ¿ya? Y posteriormente calcinando el oxalato de calcio a óxido de calcio. Es lo mismo que le estaba comentando anteriormente, ¿cierto? Que yo tengo el calcio disuelto en agua, ¿cierto? Le voy a agregar el agente precipitante, que es el oxalato, reacciona el calcio más 2 con el oxalato, forma el precipitado se queda, ¿cierto? En el fondo del recipiente que lo contiene. Luego, a través de un proceso de separación física, yo puedo separar este oxalato de calcio que formé, ¿cierto? Lo puedo masar, voy a saber qué cantidad obtuve y posteriormente esta cantidad que yo obtuve lo puedo llevar finalmente a una mufla para poder calcinarlo y así obtener la cantidad, ¿cierto? O la concentración, no sé, no, cantidad, ¿cierto? La cantidad de gramos que yo tengo de óxido de calcio presente en una muestra determinada, ¿ya? Y acá, obviamente, para tratar de asegurar el máximo, ¿cierto?, de precipitación de la sustancia que yo estoy buscando, se agrega un exceso, ¿cierto? Un exceso que se puede calcular para poder asegurarnos de que cuantitativamente, ¿cierto? O estequiométricamente, yo tengo todo el analito que está en solución precipitado, ¿ya? De esta forma también se puede precipitar la caseína en la leche, ¿cierto? Usted tiene la leche, cualquier tipo de leche, ¿cierto? La mayoría de las leches, y usted a una cierta temperatura, me parece que es 40 grados Celsius, usted le va agregando ácido acético, ¿cierto? Lentamente, diluido, y lo que va haciendo es que a medida que lo va calentando a 40 grados Celsius y lo va agitando, usted va a ir precipitando la caseína, ¿ya? Es una proteína que está presente en la leche, ¿ya? Entonces también nos dice para que un método gravimétrico sea satisfactorio, es decir, que pueda cumplir, porque estamos hablando de química analítica, estamos hablando de cuantificaciones, ¿cierto? No podemos llevar a generar un error en lo que estamos realizando producto de nuestro trabajo experimental, ¿ya? Por eso se deben cumplir ciertos tipos de requisitos que son fundamentales. Siempre hay que ser muy prolijo al trabajar con química analítica, ¿ya? Y nos dice que el primer punto es, el proceso de separación debe ser completo, es decir, yo tengo que ser capaz de poder precipitar, ¿cierto? O sacar de la solución, o sacar del medio, ¿cierto? El analito que yo quiero, precipitándolo, ¿cierto? Para poder generar una cantidad, ¿cierto? Una masa que yo pueda después que pueda separar, ¿cierto? Y poder cuantificarlo. Y lo otro es que la sustancia que se masa, ¿cierto? El producto final, el precipitado, debe tener una composición definida, ¿ya? Y debe ser pura, es decir, que venga el producto que yo estoy precipitando, pero que no venga con otro tipo de especies que también puedan interferir en el proceso de la masada, porque puede a lo mejor con oxalato de calcio, póngase usted que es otra matriz distinta y el oxalato de calcio también tiene afinidad por otro catión y ese catión también precipita, va a estar alterando, perdón, va a estar alterando, ¿cierto?, la composición final de este producto que yo estoy buscando, ¿ya? Y si usted no tiene en consideración esto, ¿cierto? Usted lo que va a obtener finalmente son resultados erróneos, va a estar sobreestimando, ¿cierto? La cantidad de la especie que está presente en ese medio de reacción. Y nos dicen que los errores debido a factores como la solubilidad del precipitado por lo general se pueden minimizar y rara vez son causantes del error en las medidas. ¿Por qué? Porque no agrega un exceso, ¿cierto? De la gente que te puede generar la precipitación en el medio de reacción, ¿ya? Esas son las condiciones generales que uno tiene que tener en cuenta al momento de ir trabajando, ¿cierto?, con los procesos de precipitación. Cuando hablamos de estos precipitados, ¿cierto?, estamos hablando de aglomeraciones de partículas, ¿cierto?
de afinidad de carga, ¿cierto? Se forma con la reacción electrostática, cierta afinidad de carga, se forma este producto y este producto precipita. Y nos dicen que el tamaño de las partículas del precipitado es función de la naturaleza del precipitado, es decir, del tipo de KPS, ¿cierto? Va a depender de su KPS, y también de las condiciones experimentales, ¿ya? Y a través de esto nosotros podemos tener dos tipos de partículas que están presentes en los precipitados, ¿ya? Los coloides, ¿cierto? En el cual el tamaño está en el orden de los micrómetros, ¿ya? De los micrómetros, ¿cierto? Los coloides son bien chiquititos, son de tamaños más pequeños que los cristalinos, no sedimentan, ¿cierto? Que no decantan, y no se pueden filtrar usando medios comunes de filtración, ¿ya? Es decir, usted, cuando ve una suspensión coloidal, no es que vaya a haber un precipitado en el fondo del vaso que los contiene, sino que va a haber una turbiedad, ¿ya? Y esa turbiedad, usted, aunque lo deje un tiempo de reposo, ¿cierto? No va a conseguir el precipitado que precipite totalmente todo, ni siquiera va a precipitar, ¿cierto? Sino que lo que usted va a tener es esta solución suspendida, pero es suspendida en función del tamaño que tiene esta partícula, que es demasiado pequeña, que estamos hablando de los micrómetros, ¿ya? Por eso son coloides. Pero en cambio, cuando hablamos de los que son cristalinos, ¿cierto? Estamos hablando de partículas que ya tienen tamaños del orden de los milímetros, ¿ya? Es decir, 1 milímetro, usted sabe, ¿cierto? Si toma una regla, usted sabe cuánto es 1 milímetro, ¿cierto? Por lo tanto, son partículas que son fácilmente sedimentables, es decir, que por el proceso de reacción con el otro analito, ¿cierto? Va a formar el precipitado, ¡pum! Y va a caer, van a sedimentar. ¿Por qué? Porque son más grandes, ¿ya? Y en este caso, cuando son precipitados cristalinos, ¿cierto? Se pueden filtrar usando diferentes tipos de medios. ¿Cuáles son los factores que van a determinar el tamaño o cuáles son los factores que van a gobernar, ¿cierto? El tipo de precipitado que yo voy a formar, ¿cierto? Primero, va a depender de la solubilidad del precipitado en el medio, ¿ya? Si no es tan soluble, ¿cierto? Vamos a estar hablando ahí de un coloide, ¿ya? Que no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácilmente sedimentable. Va a depender también de la temperatura, de la concentración de los reactivos, porque si yo agrego, ¿cierto? Un agente precipitante que está un poco diluido, me voy a demorar más en poder precipitar, ¿cierto? El analito que yo estoy buscando. Y también va a depender, ¿cierto? No solamente de la concentración, sino de cuán rápido pueden interaccionar estas especies que están presentes en el medio de solución. Y dice, estos factores se pueden explicar en forma cualitativa, asumiendo que el tamaño de las partículas es función de una propiedad llamada sobresaturación relativa, ¿ya? Aquí introducimos otro concepto que es la sobresaturación relativa, que nos va a dar cuenta, ¿cierto?, del tamaño de las partículas. Entonces, cuando hablamos de sobresaturación relativa, tenemos que entender que la cantidad de especies en disolución es superior a la del equilibrio, porque estoy en sobresaturación, ¿cierto? La palabra lo dice, sobre la saturación. Y dice que cuanto mayor es la concentración del agente precipitante, mayor es la sobreprecipitación. Obvio, estoy agregando un exceso del agente precipitante, por lo tanto estoy sobresaturando el medio de esta especie. Y la sobresaturación relativa no es nada más que la Q, que es la concentración del soluto, menos la solubilidad, dividido en la solubilidad. Eso es lo que me va a entregar a mí, ¿cierto?, la sobresaturación relativa. A mayor sobresaturación relativa, menor tamaño de partícula. Por lo tanto, si tengo menor tamaño de partícula, voy a tener una fracción más del tipo coloidal, por lo tanto, no voy a tener la precipitación. ¿Me esperan un segundo?
Ya, entonces estamos con el tema de lo que es la sobresaturación, ¿ya? Entonces, mayor sobresaturación, menor es el tamaño de partícula, por lo tanto va a ser más difícil que pueda precipitar la especie que yo quiero. También los términos importantes que hay que revisar es en función de lo que es la nucleación versus el crecimiento, ¿cierto? Cómo voy formando los núcleos y cómo van creciendo, ¿cierto? Cuáles son los factores. Nucleación. Dice, formación de partículas diminutas de precipitado a partir de la agrupación de iones, átomos o moléculas después de la sobresaturación. Es decir, llego a la sobresaturación, voy a producir la nucleación, voy a formar los núcleos de estas partículas, ¿cierto? Que están presentes en la solución. El crecimiento de la partícula es la formación de depósitos, ¿ya? Es ya como la nucleación, ¿cierto? Es el proceso mediante el cual se van a ir formando estas partículas, y el crecimiento, ¿cierto? También va a ir de la mano de lo que es la nucleación para finalmente generar partículas de lo que son, generando partículas que son de mayor tamaño. Ya son fenómenos que van de la mano, los dos. La formación del núcleo, ¿cierto? Y después el crecimiento, que a medida que va creciendo, ¿cierto? Va aumentando de tamaño, va aumentando de peso, por lo tanto, pum, le permite, ¿cierto? Finalmente poder precipitar. Y una pregunta que siempre aparece cuando uno trabaja con gravimetría es cómo mejorar los precipitados coloidales, ¿ya? Porque obviamente si tenemos un precipitado coloidal no tenemos certeza, ciertamente, de que esté todo el analito que yo estoy buscando, ¿cierto? Que vaya a precipitar. ¿Por qué? Porque lo tengo en un tamaño menor, entonces hay que buscar las alternativas para poder llevar finalmente esta especie, ¿cierto?, a un precipitado. Dice, se debe evitar la peptización, ¿cierto? Una de las condiciones para mejorar, ¿cierto?, estos precipitados coloidales a través de la eliminación del electrolito coagulante, ¿cierto?, por lavado. O sea, usted tiene que lavar, ¿cierto?, para poder remover este electrolito que está generando este proceso. Recuerden los procesos de coagulación, ¿cierto?, cuando se empiezan, y después floculación, cuando habla de uno de los procesos de tratamientos de agua, ¿ya? Lo otro que nos dicen es utilizar un electrolito que se volatilice, ¿cierto? Que nos va a permitir, ¿cierto?, sacarlo del sistema, evitando así la precipitación coloidal. Y dice que los precipitados coloidales se mejoran con la digestión, ¿ya? ¿Qué es una digestión? Es cuando uno coloca una sustancia, ¿cierto?, bajo unas ciertas condiciones, y les puedo hablar de una digestión ácida, ¿cierto? Que, por ejemplo, usted coloca un suelo, lo digiere con ácidos fuertes, ¿cierto? Genera la digestión de la muestra, después los deja reposar, y usted obtiene finalmente, ya no es un sólido, sino que usted tiene un líquido en solución, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de precipitados, ¿cierto? Pero nos dice que se mejoran con la digestión, ¿cierto? El reposo de 1 hora a temperatura alta y controlada. Es decir, siguen el mismo principio, ¿ya? Que es de poder aplicar temperatura al sistema para poder mejorar estas propiedades. Las impurezas, ¿cierto? La coprecipitación, que también es un proceso que también influye bastante en estos procesos gravimétricos, ¿ya? La coprecipitación de especies que uno no necesita, que pasan a ser finalmente interferentes. Y que también te van a estar adulterando, ¿cierto?, la masada final de lo que tú estás queriendo obtener o lo que estás buscando. Cuando hablamos de coprecipitación, estamos hablando de precipitación de otras especies en la muestra junto con el analito, que viene a ser un problema, ¿cierto?, para poder determinar de forma correcta la cantidad de una muestra específica, ¿ya? Y no un grupo de analitos, sino que una muestra específica y que sea la que yo estoy buscando. Dice, estas especies son solubles, no precipitan en condiciones normales, ¿ya? O sea, son altamente solubles. Y dice, para las especies que precipitan, la concentración debe ser mayor que la solubilidad. Debe tener una mayor concentración de estas especies, ¿cierto?, por sobre la solubilidad para que precipiten. Y no se considera coprecipitación, es una interferencia, ¿ya? Ese es el gran problema que enfrentan los procesos gravimétricos, ¿cierto?, que no siendo selectivos, ¿cierto?, precipitan una cantidad determinada, ¿cierto?, de especies que están presentes en una solución acuosa. Luego hablamos de lo que es la precipitación homogénea, ¿cierto?, en la cual se añade una sustancia que no es el reactivo
precipitante, ¿cierto? Homogénea, ¿cierto? Que tienen toda la misma fase. Este se genera lentamente y produce la precipitación del analito, que es un proceso que demora un tiempo más, ¿cierto? Porque estoy agregando, ¿cierto? La sustancia al sistema, ¿cierto? Y va a producir la precipitación del analito. Y lo que finalmente me lleva es a la formación de un precipitado con buenas propiedades mecánicas y poco contaminado, que es lo esencial, ¿cierto? Buenas propiedades mecánicas, ¿cierto? Que sea un sólido bastante resistente al proceso después de separación física y que no tenga, y que venga poco contaminado, quiere decir que no tenga coprecipitación de otras especies, ¿cierto? O de interferencia. Pero como es química analítica, ¿cierto? Como es un curso de técnicas básicas de química analítica, hay que tener claridad cuáles son las etapas del análisis gravimétrico. Y acá ustedes la pueden ver en este diagrama, ¿cierto? Que hay un paso previo que es la preparación de la muestra, pues un proceso de precipitación, filtración y lavado, que es el proceso físico, ¿cierto? Donde yo voy a separar el precipitado que obtuve, en el paso 2. Luego, si yo quiero llevarlo a otro punto, ¿cierto? Obtener quiero obtener la cantidad de otra especie en función de la que ya precipité, tengo que llevarlo al secado o calcinación, y luego lo llevo, ¿cierto?, a la sala de balanzas para poder finalmente obtener el valor de la sustancia que yo estoy finalmente precipitando. Entonces, cuando hablamos de estas etapas en el análisis gravimétrico, tenemos que ir recorriendo una por una. Cuando hablamos de la preparación de la muestra, debemos tener ciertos puntos que son clave en este proceso. Primero, la muestra debe estar en estado líquido. Sí, porque yo después necesito agregar, ¿cierto?, un agente precipitante. El agregado de agentes que complejen a las interferencias y no precipiten, selectividad, es decir, agregar, ¿cierto?, un agente precipitante, ¿cierto?, que sea selectivo con lo que yo quiero precipitar. Si yo quiero precipitar calcio, tengo que agregar un agente que sea efectivamente selectivo con el calcio y que lo precipite solamente a él y no a los otros cationes que están dando vuelta en el medio de reacción. Y dice ajuste del pH óptimo del medio para ajustar la solubilidad del precipitado, ¿ya? Podemos ir jugando con los valores de pH que existen en el medio, ¿cierto? Para ir obteniendo valores que nos permitan finalmente obtener un buen tratamiento de la muestra. Luego pasamos al paso 2, que es el paso esencial, ¿cierto? Bueno, el tratamiento de la muestra es muy importante, ¿cierto? Pero como estamos hablando de gravimetría, el proceso que nos importa, químicamente hablando, es la precipitación, ¿cierto? Por lo tanto, el agente precipitante se añade a la muestra, ¿ya? Tengo la muestra preparada anteriormente, le voy a agregar el agente precipitante, ¿ya? Y lógicamente, lo que va a hacer este agente precipitante es generar un precipitado, como lo dice la palabra, es decir, que va a disminuir la solubilidad de la especie en el sistema, ¿cierto? La especie que yo voy a formar con el analito que yo quiero, interferente, o sea, el precipitante, ¿cierto? Con el analito va a formar el precipitado, entonces tiene que ser muy insoluble, ¿ya? Para que no quede disuelto en el medio. Por lo tanto, ahí uno tiene que ir trabajando también con el rango de solubilidad de la especie. Y obviamente la reacción debe ser selectiva. ¿Para qué? Para no tener interferencias, para no generar la coprecipitación, ¿cierto?, de otras especies que van a interferir finalmente en cuantificar lo que uno quiere, ¿ya? Luego la etapa 3, ¿cierto? Una vez que ya tengo el precipitado, tengo que ser capaz de poder separarlo, el sólido, del líquido, ¿cierto? Porque ya obtuve todo el analito que estaba en el medio acuoso, ¿cierto? Ya lo precipité, está formando un sólido, ¿cierto? Que es de baja solubilidad comparado con el medio de reacción. Entonces lo que tengo que hacer yo es aplicar un método físico. En este caso, les voy a hablar de un método físico como es la gravimetría, como es la filtración por gravedad, ¿cierto? O la filtración a vacío en un embudo Birchner. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Dice filtración, separación de la fase líquida del soluto, ¿cierto? Yo no me interesa la fase líquida porque ya saqué el analito que yo estaba buscando. Ya no me sirve, ¿ya? ¿Qué me sirve? El precipitado, ¿ya? Entonces, una vez que yo separo la líquida del sólido a través de un proceso físico, como es la filtración por gravedad, tengo el sólido, y luego tengo que lavarlo. Dice lavado con agua, ¿cierto? ¿Por qué con agua? Porque ya no es soluble en agua. Entonces yo si le echo agua no se va a solubilizar, que sería un problema. Porque si usted obtiene el precipitado y le agrega agua y se va a disolver, no tiene motivo ni razón para poder efectuar un tratamiento gravimétrico a ese tipo de muestras.
ese tipo de analito. Ya dice eliminación del agente precipitante y del mayor número de contaminantes, ¿ya? Pensando que el agua es el solvente universal, por lo tanto, si no lo disuelve, lo arrastra, por lo tanto, se puede llevar la otra especie que a usted no le interesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted cuando precipita, ¿cierto? El sólido sigue estando húmedo, por lo tanto tiene agua, y esa agua puede tener retenida otras especies que no le interesan, por lo tanto usted lo tiene que lavar, ¿cierto? Lo lava. Si el sólido o el precipitado es estable, usted lo va a lavar, no va a tener ningún problema de pérdida de masa del analito que usted necesita. Dice lavado con disolución de electrolitos. Dice en precipitados coloidales coagulados, ¿ya? Coagulados, ¿cierto? Que están ahí, se formaron, pero no son capaces de precipitar por el tamaño que tienen, ¿cierto? Para que no se produzca la peptización del coloide, ¿ya? Esas son las consideraciones que uno debe tener al momento de trabajar con lo que es la gravimetría. Luego tenemos el secado y la calcinación. Yo les comenté, ¿cierto? Previamente que cuando uno habla de gravimetría, uno lo que está haciendo es precipitar algo, ¿cierto? Pero ese algo yo puede tener una forma química que quizás yo no me interesa, sino que va a ser de forma indirecta. Yo tengo ese precipitado, pero para obtener lo que yo quiero lo tengo que llevar a otro proceso que es el de secado o calcinación, que se realiza en una mufla, ¿cierto? Entonces la sustancia que yo obtuve ahí, yo la voy a llevar a un proceso de calcinación, ¿cierto? Voy a formar un óxido, y ese óxido yo lo voy a representar como la cantidad de analito que yo estoy buscando. No estoy buscando calcio, ¿cierto? Sino que estoy buscando quizás óxido de calcio. Entonces dice, si el precipitado está en la forma adecuada para ser pesado, ¿cierto? Sí, es decir, que ya está, fue lavado, fue secado, ¿cierto? Y se amasó. Después uno lo puede llevar a secar en la estufa a 110, 120 grados Celsius durante 1 o 2 horas para producir la eliminación del agua. No necesitamos más temperatura porque sabemos que el agua, ¿cierto?, se va entre los 100 grados. Dice, si no está en una forma adecuada para ser pesado, se tiene que calcinar a temperaturas altas en un horno o mufla, ¿cierto? De esta forma, yo así voy eliminando interferentes también porque lo voy a calcinar, ¿cierto? Porque se va a someter a temperatura todo el sólido, por lo tanto, finalmente lo que yo voy a obtener es el óxido de esa especie, ¿ya? Y nos ponen un ejemplo, dicen, ¿cierto? Esta molécula de fosfato amonio de magnesio, ¿cierto? Con 6 moléculas de agua se calcina a 1100 grados Celsius, es decir, no estamos hablando de 100, 120, estamos hablando 10 veces más, un orden de magnitud mayor, ¿cierto? Porque las muestras están de 500, 800 hacia arriba, para poder aplicar a altas temperaturas y calcinar las muestras. Y lo que finalmente es lo que uno está buscando es este compuesto de acá, ¿cierto? El Mg2, P2O7, que es una forma alternativa de la especie que aparece ahí, ¿cierto? Es el precipitado, pero que yo no necesito cuantificar esa especie, ni menos con moléculas de agua, porque está con 6 moléculas de agua, sino que yo, si el sólido es lo suficientemente se encuentra en una forma adecuada, yo lo puedo llevar a un proceso de calcinación, ¿ya? El último paso es el proceso de la masada, ¿cierto? Y cálculo de la concentración del analito. Entonces, dice que el precipitado se pesa en una balanza analítica. Siempre todo, cuando usted trabaja en química analítica, tiene que trabajar con balanzas analíticas, porque eso lo dice la palabra, ¿ya? Balanzas analíticas, ¿ya? Y usted tiene que tener en consideración lo que es el factor gravimétrico, ¿ya? Entonces, el factor gravimétrico es el peso fórmula del analito, lo que usted está buscando, ¿ya? Por ejemplo, si está buscando calcio, tiene que ser calcio, ¿cierto? Multiplicado, dice, por el coeficiente 1. Ese coeficiente 1 no es nada más que el coeficiente estequiométrico, ¿cierto?, de la reacción, o la cantidad de unidades fórmulas, ¿cierto?, que están presentes por unidad de compuesto. Y después el peso molecular de la forma de pesada, es decir, ¿qué es lo que precipitó? ¿Qué es lo que usted precipitó? ¿Cierto? Si usted precipitó oxalato de calcio, usted tiene que colocar abajo, ¿cierto? Acá donde dice peso fórmula de la pesada, ¿cierto? Va a tener que colocar el del oxalato de calcio, y acá arriba va a tener que colocar el de calcio con los correspondientes, ¿ciertos?, coeficientes que corresponden a las unidades fórmulas que están presentes en esta fórmula química. Otra cosa, bueno, esto de acá es importante que lo tengan en mente, ¿cierto? El factor gravimétrico es lo que yo estoy buscando partido por lo que está precipitado, ya multiplicado ambos por los factores.
Cuando hablamos de la estequiometría de la reacción, siempre en química analítica es muy importante trabajar con la estequiometría, ¿ya? Si usted conoce correctamente la estequiometría de una reacción química, usted está en condiciones, ¿cierto?, de poder realizar todos los cálculos estequiométricos o analíticos que se le están pidiendo. Por tanto, dice, en gravimetría, se masa el precipitado, es el fundamento, ¿cierto?, generar un precipitado para poder masarlo, y a partir de este valor se calcula la masa del analito, ¿sí? Que es lo que yo finalmente requiero. Yo necesito saber la masa del analito que estoy precipitando. Por lo tanto, ¿cuál fórmula química va a utilizar usted para poder expresar el porcentaje de analito? Fácilmente, usted coloca porcentaje de analito es igual a la masa de A, ¿cierto?, de lo que obtuvo, lo multiplica por 100 porque es un porcentaje y lo divide por el peso de la muestra, ¿ya? La masa de A es del analito, de la forma química que usted precipitó ese compuesto, ¿cierto?, que se lo van a entregar en un ejercicio X, lo va a multiplicar por 100 y lo va a dividir por la masa de la muestra, ¿ya? ¿Con cuánto usted empezó? Si empezó con 1 gramo, ¿cierto?, y obtuvo 0.3 gramos, los 0.3 van a ir arriba y el 1 gramo va a ir abajo y lo multiplica por 100, ¿ya? Dice, para calcular la masa del analito a partir de la masa del precipitado, con frecuencia se utiliza el factor gravimétrico, lo que vimos anteriormente, ¿cierto?, que es la masa del analito partido por la masa de la especie que está precipitada. Se define como los gramos de analito presentes en 1 gramo de precipitado, ¿ya? Lo mismo que les dije yo, pero con otras palabras. Y dice, la multiplicación de la masa del precipitado, P, por el factor gravimétrico, da cuenta de la cantidad de gramos de analito en la muestra, ¿ya? Esto es clave, esa frase, ¿cierto? La multiplicación de la masa del precipitado por el factor gravimétrico da cuenta de la cantidad de gramos del analito en la muestra, ¿ya? ¿Cómo uno lo ve? Entonces decimos que la masa de A va a ser, considerando, ¿cierto?, esto que está acá, perdón, considerando lo que está acá, ¿cierto? Vamos a decir que la masa de A es la masa del precipitado, definida como P, ¿cierto?, por darle una simbología, por el factor gravimétrico. Por lo tanto, el porcentaje de A va a ser la masa del precipitado por el factor gravimétrico multiplicado por 100 dividido por la masa de la muestra. Es decir, la ecuación anterior, ¿cierto?, esta de acá, la transformamos en esta de acá porque decimos que la masa de A no va a ser nada más que la masa del precipitado por este factor gravimétrico, que es esta variable que está acá, ¿cierto? Nosotros la estamos colocando finalmente acá, ¿cierto?, para poder llegar al calcular, ¿cierto?, la masa o el porcentaje que se encuentra esta especie en esa determinada disolución. Tenemos un ejemplo, ¿cierto? Dice, una muestra, este es el ejemplo que a ustedes se les va a presentar siempre, ya no tiene ningún otro tipo de ciencia. Dice, una muestra de 0.6025 gramos de una sal de cloro, ya no están diciendo cuál, se disolvió en agua. El cloruro se precipitó, ya se disolvió una sal, pero de esa sal yo quiero precipitar el cloruro, ¿ya? Y dice que el cloruro se precipitó adicionando un exceso de nitrato de plata. Es decir, yo tengo agüita, agrego la sal, lo agito, ¿cierto? Dejo una mezcla homogénea, luego le agrego el agente precipitante, que es el nitrato de plata. ¿Para qué? Para poder precipitar el cloruro, ¿cierto? Este que está acá, que es sólido, ¿cierto? Entonces yo estoy precipitando el cloruro en forma de cloruro de plata, ¿ya? Entonces lo tengo ahí, el que está acá, ¿cierto? Lo voy a destacar acá con rojo. Entonces yo tengo ahí el precipitado de HCl. Y después dice, el precipitado de cloruro de plata se filtró, se lavó, se secó y se masó. Acá no se llevó un proceso de calcinación, sino que se hizo una medida directa, no indirecta, ¿ya? Y se obtuvo finalmente un valor de 0.7134 gramos. Y me dicen, determine el porcentaje de cloro en la muestra, ¿ya? Para esto usted tiene que ir mirando, ¿cierto?, la cantidad de átomos que tengo tanto para el lado de los reactivos como para el lado de los productos. Por lo tanto, yo tengo uno de plata, uno de plata, uno de cloro, está balanceada la ecuación, por lo tanto, puedo seguir adelante con los cálculos estequiométricos.
Y ustedes recuerdan la ecuación anterior, ¿cierto? Esta era la masa de A, ¿cierto? Por 100 multiplicado por la masa del precipitado. Acá nos dicen que la masa, ¿cierto?, que yo tengo acá es 0.625, ¿ya? Y después nos dicen que se obtiene un valor de 0.7134 gramos, ¿ya? Entonces, este valor, ¿cierto?, de la masa de A, que es lo que está acá, ¿cierto?, la masa de A es la masa del precipitado por el factor gravimétrico. Y la masa de A, recuerde que viene de acá, que es la masa de A por 100 partido por la masa de la muestra. Entonces tengo que la masa de A es la masa del precipitado por el factor gravimétrico. ¿Cuánto es la masa del precipitado? Esto, ¿cierto? Obteniéndose un valor de 0.7134 gramos. Ahí está la masa del precipitado, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por el factor gravimétrico. El factor gravimétrico es lo que yo le estaba explicando anteriormente. Si yo quiero precipitar cloruro, lo voy a precipitar en forma de cloruro de plata, ¿ya? Que es la ecuación que tengo acá, ¿cierto? Plata más cloruro me va a dar cloruro de plata, pero esta plata es AgNO3, que es el nitrato de plata. Entonces, este cloruro que yo tengo acá es la especie que yo quiero precipitar, que es el cloruro. Entonces, yo coloco la masa molar del cloruro que está ahí, o sea, del cloro, mejor dicho, ¿cierto? Que es 3545, y lo voy a dividir, ¿cierto?, por la masa del cloruro de plata, la masa de la forma química en la cual yo generé ese precipitado, ¿ya? Entonces, ese factor gravimétrico, el cloro, dividido por la forma, la forma por la cual yo lo precipité, que es el cloruro de plata, ¿ya? Lo multiplico por 100 y lo divido por la cantidad de muestra inicial, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Masa de la muestra. De esa forma, yo hago todo, ¿cierto?, el cálculo correspondiente y finalmente llego a obtener la cantidad de, ¿cómo se llama?, de sustancia que yo estoy buscando. Esperen un cachito, vamos a ver esta de acá. No voy a leer esta. Ese de cloruro de plata sería la suma del cloro. Sí, pues, sí. Recuerda que la masa molar es del compuesto AgCl es la masa molar del Ag más la masa molar del Cl. Se suma y usted tiene, sí, de su peso molecular. Exactamente, Yanis, ¿ya? Es nada más eso lo que involucra lo que es ¿cómo se llama?, el factor gravimétrico, ¿ya? Es importante que mantengan eso en su cabeza. Así que buena pregunta, Yanis, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el porcentaje de cloro que usted tiene dentro de esa muestra que precipitó, ¿cierto?, del total, es un 29.29, ¿ya? Si lo hacemos por 100 gramos, son 29,29 gramos de cloruro, ¿cierto?, de cloro en forma de cloruro que está presente en esa cantidad de muestra. Luego tenemos otra reacción, o sea, otro ejemplo. Dice, una muestra de 0.4852 gramos de un mineral de hierro se disolvió en ácido, ¿ya? Esto es lo que le hablaba yo de la digestión ácida. Cuando teníamos un suelo, ¿cierto?, yo le agrego el ácido, los ácidos fuertes, se produce la digestión, y finalmente tengo lo que yo estoy buscando. Dice, el hierro se oxidó al estado de más 3 y después se precipitó en forma de óxido de hierro, ¿ya? Entonces yo lo que hice, al tener este mineral de hierro, lo acidifiqué, lo que hice fue dejar todo en un ambiente ácido, por lo tanto, lo dejé en un estado de oxidación más 3, lo oxidé, ¿ya? Y después cuando yo me aseguré de que estaba en estado de oxidación más 3, se precipitó en forma de óxido de hierro hidratado, ¿cierto? El Fe2O3, por X moléculas de agua, ¿ya? Y luego cuando formé este precipitado, ¿cierto?, yo lo lavé, lo filtré y posteriormente de forma indirecta lo calciné. Pero lo calciné para finalmente obtener el Fe2O3, ¿ya? No quería la muestra hidratada porque no me servía, yo no necesitaba saber con cuántas moléculas de agua está rodeada esta fórmula química, sino que quiero saber qué cantidad de Fe2O3, ¿cierto?, el óxido de hierro 3, tengo presente en solución acuosa. Entonces yo me doy cuenta acá, ¿cierto?, que tengo 2 moles de hierro, ¿cierto? Y acá tiene que ir el oxígeno, ¿cierto?, que lo oxidó y todo. Bueno, perdón, el medio ácido, ¿cierto?, que el oxígeno es el que lo oxida, para formar esto que está acá, y finalmente después pasar acá.
Entonces yo digo que los moles de hierro son 2 veces los moles de F2O3, ¿cierto? Porque tengo un mol de hierro, si tengo un mol de hierro, tengo 2 moles de F2O3. Y si tengo 2 moles de hierro, tengo un mol de F2O3. Esa es la forma que usted tiene. Tiene que visualizar la fórmula química, ¿cierto? Tiene que visualizar que esté balanceada, ¿cierto? Y finalmente, una vez que ya está balanceada, usted tiene que entender, ¿cierto? Que es suficiente la cantidad, ¿cierto?, del número de moles por mol de reacción de la molécula, ¿cierto? Son los que a usted le van a servir para estar trabajando, ¿cierto?, con el factor gravimétrico. Entonces yo digo que en vez de 2 moles que forman un mol de F2O3, yo digo que un mol va a formar 2 moles de F2O3. La relación estequiométrica, ¿ya?, que existe al final de la reacción cuando está balanceada. Entonces yo digo que los gramos de hierro van a ser, ¿cierto?, lo que yo precipité por el factor gravimétrico, que es 2 veces, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Hierro, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a buscar? Como óxido de hierro 3. Entonces digo 2, ¿cierto? Que son estos dos que están acá, ¿cierto? Por la masa molecular, como preguntaba recién Gianni, ¿cierto? Del hierro, lo divido por la fórmula química, ¿cierto? La fórmula química que yo lo precipité al hierro, que es el F2O3. Entonces lo divido por la masa molecular del F2O3, ustedes pueden ir sumando la masa molecular del hierro, que es 55, me parece, por 2 Profe, y les... ¿Sí? una consulta, ese 55 puntos. Ah, no, olvídelo, ya lo vi. Nada. La masa atómica del hierro, O ¿ya? sea, quería ver si era la masa del Fe, pero Sí, ya la vi. es la masa atómica del hierro, ¿ya? Sí. Y después usted lo divide, no hay problema, y después usted lo divide, ¿cierto?, por la masa atómica, ¿cierto?, del compuesto, ¿cierto?, en el cual yo precipité, ¿cierto?, al analito que yo estoy buscando, que es el hierro 3, y lo multiplico por 100. Pero para saber, ¿cierto?, el porcentaje, Profe, ¿sí? consulta, que me pasó lo mismo que en el anterior. No entendí dónde saca, en este caso, el 159,69. Mira, ¿Es si la lo voy suma a de? es la suma, ahí tengo la pizarra rayada de la semana anterior. El hierro me parece que es 55, ¿ya? ¿Cuántos átomos de hierro tenemos? 2. Serían 110. Y el oxígeno es 16 por 3, son 48, ¿ya? Entonces, eso sería 158 gramos partido por mol. Y ahí me da 159. Es eso, solamente eso, sumar los números, las masas atómicas por el número de átomos que están constituyendo la fórmula química, y ahí usted obtiene una fórmula molecular del compuesto. ¿Quedó claro, Felipe? Sí, profe. Vale. Entonces lo que nosotros tenemos acá es que podemos sacar los gramos, ¿cierto? O podemos sacar también el porcentaje. Y ahí nos dice que el porcentaje de hierro en la muestra no es nada más que un 35,8% del total, ¿ya? ¿Se entiende el ejercicio, no? Porfa, retroalimentación. Sí, ¿Sí? profe. Buenísimo ya. Entonces sigamos avanzando. Gracias, gracias. ¿Qué decía acá abajo? Profe, una consulta. Máster Terminó de la escucha. clase. No, queda otra de electroquímica. Chala, me da voladita. Sí, pues, así nomás. ¿Usted Pues. en la prueba nos va a dar la reacción química o nosotros tenemos No, yo que...? se las voy a dar. Se las voy a dar. Ah, ya. No, yo se las doy. Ustedes solamente tienen que mirar los El balanceo. índices estequiométricos nomás, balancearla y listo. En la ¿Ya? materia anterior igual la va a dar, ¿cierto? Sí, sí Igual voy a dar hicimos. todo, sí, Ah, ya. no se preocupen. ¿Ya? Profe, ¿por qué no Tranquilo. ocupa el primer dato? ¿Ah? ¿Por qué no ocupa el primer dato que está en gramos, el 0,4852 ese? Lo ocupé acá abajo. Se divide. Ah, ya. Sí, pues, sí, sí, sí. Si lo de arriba es lo mismo de abajo, pero dividido por la cantidad, pues. Ah, ya. No, gramos usted saca, no, gramos es directo así, y el porcentaje de esos gramos que usted tiene, después usted lo va a relacionar con lo que usted trabajó, con la cantidad de muestra que usted tenía. ¿Ya? Por eso se ocupa esta masa, ¿cierto?, de muestra que está ahí. Arriba Profe, solamente son los gramos y abajo el porcentaje que está esa muestra, o sea, ese analito en la muestra, máster. entonces en el ejercicio anterior, para sacar los gramos también se hace directo y para sacar el porcentaje se divide por los gramos que dan de la muestra. Sí,
Sí, ya. Gracias. Ya. Oigan, camaradas, ¿hacemos un break un ratito y volvemos con la otra clase? ¿O seguimos de largo y después hacemos un break para hacer los ejercicios? Es una pregunta. ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Qué Pero, opinan? profe, ¿cómo va a ser el break? ¿Cómo después? No, pues yo les digo que ahora terminamos, o sea, ya terminamos esta clase, ¿cierto? Pero para no atosigarnos con lo que viene, podemos descansar 15 minutos, después volvemos, retomamos lo que es la electroquímica, después otro break y después nos vamos a los ejercicios. ¿Les parece? Pero, profe, ¿lo electroquímica tiene que ver con esto mismo? ¿Es diferente? No, es diferente. No, pues, Voy ahí esto es entonces. gratis. Ay, Ahí, pues, sí, ahí. entonces, Ya, cámara, entonces nos juntamos 20 para las 3 de nuevo, ¿ya? Porque después nos va a tocar